Mirá el agujero acá, Madi. ¿Viste el agujero? Yo puedo ver, no sé. Esto parece que es una serpiente. Estamos enamoradas con la naturaleza de México. Es increíble. Sí, no, de verdad, confusados. El agua, el color del agua nos tiene enamorados. Ya hace una semana que está con nosotros y queríamos preguntarle cómo se estaba sintiendo acá, ¿no? Todo iba como tiene que ir hasta que llegó mamá. Nos dimos cuenta que Playa del Carmen no es para nosotros. Un micrófono real. Hola, ¿se escucha? 1, 2, 3, probando. Hola. Bueno, hoy nos vamos a tomar un descanso de Playa del Carmen y estamos camino a Cancún. Así que vénganse con nosotros que nos vamos a Cancún. Sí, tenemos más o menos una hora en la ruta a Cancún y también tenemos un pedido de la suegra, especial pedido para ir a Costa Mujeres. Entonces esta es la próxima parada, pero no tenemos un plan. No, vamos a ir con el flow. Sí, con el flow. A ver qué pasa. Y cuando estuvimos buscando la zona, todo parece que es hermosa, pero hermosa, increíble. El agua, la playa, todo. Sí, estamos muy emocionados de irnos al menos por un rato de Playa del Carmen, porque bueno, los últimos 3-4 días fueron bastante intensos, bastante complicados. Vamos a hablar sobre este tema un poquito más adelante en el video. Sí. Pero ahora yo soy el responsable del mate, como ven. Sí. Y Madi. Soy la mapa. Soy in charge en las direcciones. Ahí va. Entonces... Nada, nos vemos cuando lleguemos. Sí, chao. Mira, hay uno corriendo en la cueva. No tiene mucho miedo, ¿eh? No, yo tengo miedo. Mirá el agujero acá, Madi. ¿Viste el agujero? Yo puedo ver. ¿Lo ves? Sí. No sé. Esto parece que es una serpiente. Te da miedo. Aparte está mirando. Sí. Bueno, recién llegamos después de casi 2 horas. Sí, nos equivocamos en un par de intersecciones, agarramos el camino equivocado. Pasa que no teníamos GPS, ahora estamos en Costa Mujeres. Sí. Venimos a una playa que se llama Playa Isla Blanca. Uno de los muchas personas que hablamos en la ruta nos recomendó esta playa para una parada, para pasar el día. Sí, pero lo que no sabíamos era que la playa pública no se encuentra en esta zona. No. O por lo menos no la encontramos nosotros. Y son todos beach clubs, tipo playas privadas, chiquitas, donde hay un bar, pero tenés que pagar una entrada solamente para estar ahí, usar su servicio de reposeras, duchas. Algunas tienen duchas, las que nos estamos quedando acá, la que encontramos acá, no lo tiene. Pagás 300 pesos por persona y luego, si querés consumir algo, obviamente... es más. Es más. Es mucho más. Pero ahora estamos caminando porque yo me olvidé el protector en el auto. Y obviamente es una cosa que yo necesito un montón. Entonces vamos a encontrar el auto. Sí, estamos yendo a donde está el parking, pero mire, estamos en el medio de la nada. Te cruzás con una banda de lagartijas y nos cruzamos también con un coatí cuando veníamos para acá. Me imagino que debe haber víboras también acá, ¿no? ¿Lo qué? Que debe haber víboras también acá, ¿no? Espero que no hay. Pero una cosa que llamó mi atención fue la tranquilidad de la ruta. Porque no pasaron muchas cosas raras en la ruta. Para mí. ¿Raras como qué? Raro como en Uruguay, por ejemplo, vimos muchas cosas raras, como una persona manejando con un caballo afuera de la ventana. Ah, es verdad, pero yo creo que no se ven tantas cosas raras acá porque es una zona muy turística. Sí. Y quizás si uno va está para acá el auto, Si uno va para la zona de, ya sea Ciudad de México, ciudades más grandes, Guadalajara, yo qué sé, ciudades más grandes, yo creo que esas cosas locas que ves en Uruguay, que ves en Argentina, las ves acá también. Y capaz que en el campo de México también. Sí, puede ser, sí. Pero si sos un mexicano, dejen en los comentarios que estas cosas pasando en tu ciudad o todo México es tranquilo en la ruta. Sí, manejar acá ha sido bastante sencillo, o sea,
¿Qué pasa? Bueno, nosotros veníamos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se maneja por el otro lado de la calle. Y solamente una vez me equivoqué y en vez de agarrar para el lado de la derecha, agarré para la izquierda y agarré, o sea, para el sentido equivocado. Sí. Lo que me equivoco es cuando voy a doblar. Sí. Cada vez que voy a doblar acá prendo el limpiaparabrisas. Porque obviamente están cambiados en Nueva Zelanda. Y por el auto, que ahora se los mostramos, pagamos 600 pesos mexicanos el día y tuvimos que dejar de depósito $200 americanos. O sea, el coche lo alquilamos por una semana y dentro de las opciones que teníamos fue la más económica y eso que estuve averiguando, o sea, le escribí como a 7 y ninguna bajaba de 1000 pesos al día y esta quedó a 600. Y miren el coche es el azul este que tenemos acá adelante. Y si quieres alquilar un auto, obviamente necesitas un chofer, porque si sos como yo, no quiero mucho confianza por manejando en otros... No tenés confianza. Sí, por manejando en otros países que yo no conozco. No, y aparte que Mai nunca manejó del otro lado de la calle, o sea, nunca manejó con el volante a la izquierda, por el lado derecho, y tampoco sabés manejar manual. O sea, este coche no lo podrías manejar porque no sabés manejar un auto manual. Sí, entonces necesitas... Sí, es una buena... A ver, es un buen pique alquilar un coche porque te ayuda un montón a moverte a lugares como estos. Sí. Que yo, camionetas de turismo no vi tantas, hay, no te digo que no, pero se ven pocas. Y se ve, miren, el parking, bueno, el parking, por así decirlo. Hay 3 coches, no hay ninguna camioneta de turismo. Y ahora le vamos a mostrar lo que es la playa. La playa está impresionante, el color del agua acá. Bueno, como les hemos estado contando, tener un auto te facilita el tema de llegar a lugares que quizás con el transporte público o quizás con excursiones no llegás. Porque miren dónde nos encontramos ahora. Miren lo que es la playa esta y no hay nadie. No, es vacío y es increíble. Es increíble, sí. Pero como les contábamos más antes, teníamos un auto. Entonces, esta última semana, nuestra misión era ver todas las cosas que pueden con un auto. Sí, aparte que mamá va a estar acá 2 semanas y el auto lo alquilamos solamente por una semana. Lo que significaba que teníamos que andar rápido, al palo, de un lado al otro y aprovechar ese tiempo a recorrer lo mayor posible distancias largas, ir a lugares que nos quedaran lejos. Sí, como ¿y dónde fuimos? Tulum, las rutas de las cenotes, pero al final solo... Hicimos 4, uno que tenía 4, que quizás le podemos dejar algunas fotos acá, que sacamos, o el video. Le podemos dejar el video. Sí, también visitamos Puerto Morelos, que es muy tranqui. También visitamos un parque temático. Ese es una... No, parecía una víbora. Sí, pero... Parecía una víbora, pero no es. No. Oh, ¿es solo basura? Sí, es basura. Estaba en shock, pero no. Esta última semana no estamos muy activos en las redes sociales. Sí, no estuvimos muy activos, estuvimos al palo. Con mamá, obviamente, queremos aprovechar el tiempo que tenemos a mamá. Mamá va a estar acá por 2 semanas y la queremos aprovechar al máximo. Y aprovechar de todo de esto porque es increíble. Sí, no, de verdad, confusados. El agua, el color del agua nos tiene enamorados, enamorados. No solamente el color, sino que también la temperatura del agua. La temperatura es como que te podés quedar horas, jamás te va a dar frío el agua de acá. Es muy loco eso. Sí, es una locura. Estamos enamoradas con la naturaleza de México. Y normalmente las playas hay mucho sargazo. ¿Cómo se dice? Sargazo, sí, esto que está acá, miren. Eso nos preguntaron muchos en los comentarios, Madi. Sí. ¿Qué es lo que está fuera del agua? Que acá, en esta playa, por suerte, hay muy poco. Sí. Mismo se ven flotando, pero es muy poco el sargazo en esta playa. Pero también vamos a dejar un video de una otra playa en Tulum. Sí, cuando visitamos Tulum, la cantidad de sargazo que había era una locura. Por suerte en esta, estamos parando más allá y no hay tanto, porque me imagino que la limpian. Pero ya hacia este lado, no sé si esto está, no hay nadie acá me parece, están vacías. Y por eso, o sea, nadie limpia esto. De igual manera hay poco acá comparado con lo que había en Tulum. No soy una
cientista, un experto o nada, pero lo que entendemos, el sargazo o seaweed en inglés, es normal, pero no en esta cantidad. O sea, este tipo de sargazo crece en el mar, no necesita attach al piso. Exactamente, crece en la superficie del agua, ¿verdad? Sí, y porque climate change. Sí, el cambio climático y el calentamiento del agua, el agua se ha recalentado y eso hace que el sargazo se regenere, ¿no? Se reproduzca aún más. Y entonces eso es en el mar y obviamente llega a las playas así y la gente en Playa del Carmen, en el playa principal. Sí, la playa, la que sería la pública, ¿no? Sí, ellos... Lo que hacen en Playa del Carmen, la playa pública, que imagino que lo deben hacer en muchas playas y donde están los resorts también. Todas las mañanas hay gente limpiando con rastrillos, que para los que nos siguen en Instagram lo deben haber visto porque lo estuvimos subiendo en las historias. Hay gente juntando con rastrillos, armando montañas y luego pasa un camión, un tractor, levanta todo y lo pone en un container. Pero a ver, esta es una solución a corto plazo, ¿no? Esto no va a dejar de salir sargazo del mar si seguimos haciendo esto. Creemos que habría que buscar, encontrar la raíz del problema, ¿no, Madi? Sí, y además eso no es un problema solo de Quintana Roo, por ejemplo. Alguien me comentó que este sargazo fue la causa por el morir de caballos en Francia. Aparentemente el sargazo no solamente está acá, en México, sino que también llegó a Francia, como dice Madi. ¿Y qué pasa? Esta alga, cuando se está descomponiendo, libera un tóxico, ¿no, Madi? Sí, libera un gas. Un gas tóxico que si uno está, por ejemplo, no va a pasar ahora obviamente porque hay aire. Hay viento. Hay viento. Pero aparentemente en Francia murieron unos caballos porque estaban tan cerca de la descomposición de esta alga que el mismo aire las terminó matando a los caballos. Sí, entonces es muy tóxico y es un problema, no va a ser un problema para nosotros caminando en la playa, por ejemplo, pero es un problema largo que no creo que hay una buena solución todavía. Bueno, y no solamente estuvimos inactivos por estar con mamá y querer aprovechar este tiempo lo mayor posible, sino que también estuvimos inactivos porque estuvimos con bastantes problemas en la vivienda donde estábamos. Sí, pero para. Antes de continuamos, queremos que ustedes, por favor, suscribir y darle un like, un comentario, todo lo que quieras para crecer nuestro canal de Kiwi Celeste y gracias a todos por tu apoyo como siempre. Ok, continuamos. Bueno, del inconveniente que hablábamos, vamos a contarles de eso. Nosotros alquilamos un Airbnb por un mes. El Airbnb que tenemos en el último video que exacto, en el que hicimos el house tour. Sí. Bueno, hasta ese entonces todo iba como tiene que ir. Algunos problemas, pero normales, nada alarmante, hasta que llegó mamá. Sí. Llegó mamá y se pudrió todo, no sabemos por qué, pero llegó mamá, al otro día nos quedamos sin agua. Le avisamos a la chica, la dueña del Airbnb, nos mandó un sanitario, arregló el agua por 2 horas, ¡paf! Nos quedamos sin agua de nuevo. Al otro día volvió otro sanitario, no lo pudo arreglar el problema, se fue porque no tenía la parte, no sé. Y llegó otro que tampoco lo pudo solucionar, así que nos estábamos quedando en un Airbnb sin agua, donde no podíamos usar el baño, donde no podíamos usar la ducha, donde no podíamos cocinar porque no podíamos lavar las cosas, no podíamos hacer absolutamente nada. O sea, el agua obviamente que es algo primordial y no lo teníamos. Entonces estuvimos muy estresada y tomamos mucho tiempo probando a arreglar, esperando para el sanitario y todo. Y finalmente estuvimos en contacto con Airbnb. Ellos no hacen la nada. verdad que el soporte medio que se lavó las manos. Y nos querían hacer una devolución, nos quedaban creo que 8 días en ese entonces y nos querían hacer una devolución de $60 por 8 días, lo cual
es imposible, porque el valor nosotros lo habíamos calculado por arriba, eran 400 y algo de dólares. Sí. Nada, seguimos peleando, nos ofrecieron $100 de reembolso, le dijimos que de ninguna manera, porque nosotros nos teníamos que mudar, nos teníamos que encontrar otro lugar para todos y de un día para el otro. Obviamente esto hace que se encarezca la cuestión, ¿no? Encontrar otro apartamento de un día al otro en Playa del Carmen, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, al final pudimos conseguir un poco más de plata por Airbnb y nos terminamos mudando a otro apartamento, pero nada, fue unos días muy estresantes, Sí. en los que perdimos de estar disfrutando en la playa, en excursiones o paseando, caminando con mamá, por estar en contacto con servicio al cliente de Airbnb y estando en contacto con la dueña del apartamento, que bueno, nunca nos pudo dar una solución de esto. Pero nada, ahora todo está bien, todo está arreglado. Sí, ahora estamos volviendo a ser nosotros, a respirar, a relajarnos. De verdad que fue unos días de locos, de Sí. locos. Pero aprendimos nuestra lección de esto, Es verdad. que es no alquilar un Airbnb por un mes o por tan largo Sí, tiempo. no alquilen Airbnb tan largos, porque Si tienen quizás nosotros problemas. ligamos mal, pero quizás es mejor alquilar algo por poco tiempo y si piensan quedarse en un lugar, nada, hablen con la gente, busquen boca a boca. Sí. Y también Airbnb hace que esto se encarezca. Obviamente que van a pagar más si lo alquilan a través de Airbnb que alquilándolo de un particular. Sí, entonces no hacen lo mismo equivocados de nosotros. Sí, no cometan el mismo error. Otra cosa, en las últimas semanas estuvimos hablando y pensando sobre nuestro lugar en México que Sí. elegimos acá en Playa del Carmen y si este lugar es el correcto Sí, para nosotros. como le comentábamos, alquilamos alojamiento acá por un mes porque queríamos ver cómo nos sentíamos en Playa del Carmen. Yo había estado en Playa del Carmen, pero había estado de vacaciones. Nunca había vivido en Playa del Carmen. O sea que a las cosas que nos estamos afrontando hoy, yo no las había vivido porque cuando vine a Playa del Carmen estuve en un all inclusive, estuve en el hotel. O sea que vivía en la burbujita del Sí. hotel, donde es todo perfecto. Y no hacía contenido como estamos haciendo hoy en día. El haber llegado a Playa del Carmen, el haber empezado a experimentar lo que es la vida en Playa del Carmen, qué tantas cosas locales hay en Playa del Carmen, Sí. ahí fue que nos dimos cuenta que Capaz que un otro lugar es mejor para nosotros, para experiencias más mexicano, más profundo. o sea, Playa del Carmen nos encanta, no es que nos disgusta, pero se nos hace difícil encontrar cultura mexicana. Sí. Hay mucho turismo, obviamente lo sabíamos eso, pero pensamos que iba a ser un poco más sencillo encontrar y también conocer gente mexicana. Sí. Entonces, teniendo todo esto en mente, nos dimos cuenta que Playa del Carmen no es para nosotros. No sabemos a dónde vamos en este momento, pero este es el parte de ustedes, como siempre. Nos encantó tus comentarios, recomendaciones y todo, porque sabemos que ustedes probablemente tienen más Sí, knowledge. noción, más conocimiento Sí. de lo que es México. Quizás muchos de ustedes son mexicanos, quizás otros viven en México, no son mexicanos, o quizás otros estuvieron de vacaciones en México y nos pueden dejar recomendaciones de lugares donde nos recomiendan ir. Y bueno, los leemos. Sí, déjenos en los comentarios. Esperen que pase la moto. Nada, déjenos en los comentarios dónde nos recomendarían. Estuvimos viendo las opciones de Guadalajara, estuvimos viendo las opciones de Monterrey, Puebla, Mérida y Oaxaca, si no me equivoco. Y Ciudad de México, obviamente, ¿no? Las que nos llamaron más la atención. Pero nada, déjenos en los comentarios qué nos recomiendan hacer. Estamos en ese cambio, en ese proceso de encontrar un lugar en México que nos guste. Pero nada, vamos a encontrar a la suegra. Y también otra cosa que nos gustaría que nos dejen en los comentarios es si quieren ver a la suegra. Si quieren ver a la suegra en YouTube, porque la suegra siempre aparece en los reels, pero no aparece en YouTube. Sí, y su cara tampoco en los ríos. Es verdad. Entonces, Vamos a ver, si a ver si la ustedes podemos quieren, convencer a la suegra. Sí, vamos a probar. Bueno, convencimos a la suegra de aparecer en cámara, Madi. ¿Cómo te sentís en cámara?
en YouTube. Avergonzada. Te están mirando miles de personas. Sí. Es que la gente encanta a vos y tu presencia. Entonces es siempre cosas positividades. Sí, con Mai hemos hablado muchas veces de que mamá tendría que hacerse su canal de YouTube propio. Creo que va a ser muchos seguidores, ¿no? Yo creo que sí, muchos confusados y confusadas Sí. la seguirían. Sin duda que sí. No podría. No, pero una de las cosas que le queríamos preguntar a mamá, ya hace una semana que está con nosotros, Sí. y queríamos preguntarle cómo se estaba sintiendo acá, ¿no? Feliz de estar con ustedes, feliz de estar con los confusados, Todo alegría. lejos de casa y disfrutando mucho de esta maravilla, pero principalmente estar feliz por estar con ustedes. Bueno, nada, queríamos también preguntarle a ustedes si les gustaría ver a mamá en el canal, quizás el próximo video lo podemos hacer con mamá. También se nos ocurrió en hacer un video probando productos mexicanos con mamá. Sí. Mamá odia el picante, así que sería un video muy gracioso. Sí. Pero Todas nada. esas cosas son malas, pero bien. Déjenos en los comentarios qué tipo de video también les gustaría que hagamos con mamá. Sí, y muchas gracias a todos ustedes para ver este video hasta ahora. Como siempre, un besito. Chau, confusados y confusadas. Gracias. Chao.